Bien, memoria, cerebro, neurogestión, concepto e introducción dentro de lo que es el campo organizacional y el aporte que hace esto al planeamiento estratégico. Habíamos visto algo introductorio en el digamos, capítulo anterior del módulo respecto a la neurociencia y sus aportes a la toma de decisiones a la administración, ¿no es cierto? Entonces, nos quedaba, digamos, un poco ampliar el concepto de neurociencia y su aplicación en el campo de la administración. Vamos a ver algunos conceptos y algunos ejemplos. La neurociencia cognitiva entonces se pregunta acerca de cómo las funciones psicológicas y cognitivas son producidas por el circuito neuronal, es decir, de alguna manera, digamos, qué hacen las neuronas, ¿no es cierto? Con el pensamiento, con cómo nosotros pensamos, cómo nos movemos, cómo conocemos, cómo nos comunicamos, cómo se produce eso dentro de nuestro cerebro, ¿no es cierto? A partir de los circuitos neuronales. La psicología cognitiva estudia procesos mentales, ¿sí? La psicología cognitiva, como la percepción, la memoria o el lenguaje. Entonces, el término cognitivo, cognitivo viene con cognición de conocer, digamos, es el proceso de adquirir conocimiento. Entonces, eh, eh, mediante la información que uno recibe del medio ambiente y del aprendizaje. Es decir que lo cognitivo tiene que ver con el conocimiento, está vinculado con ese proceso de adquisición de conocimientos que nos va generando, ¿no es cierto?, nuestra interacción con el ambiente y con el aprendizaje. ¿Cuáles son los objetivos de la neurociencia? Por un lado, entender biológicamente cómo funciona la actividad mental, comprender circuitos neuronales, es decir, cómo nuestras neuronas perciben al mundo, qué vemos nosotros, entender cómo se recoge esa percepción en la memoria y entender y dilucidar las bases biológicas, ¿cierto? Es decir, de alguna forma es cómo nuestro cerebro procesa la información del ambiente, y, digamos, cómo aprendemos, cómo nuestra cabeza, a partir de los circuitos neuronales, cómo nosotros percibimos al mundo y cómo esa percepción se recoge en la memoria, ¿cierto? Y cómo se modifica nuestra biología a partir de esa información. Un, digamos, médico y neurocientífico, Paul MacLean, planteó que la estructura cerebral se divide en tres sistemas cerebrales, ¿no? Es decir, los que comúnmente se conocen como los tres cerebros, que están interconectados y digamos, se define esto como la teoría del cerebro triúnico, es decir, o triuno, en el cual nosotros tenemos, digamos, al reptiliano, al límbico y al, digamos, o emocional y al neocórtex, ¿no? Entonces, por supuesto que nuestro sistema nervioso, eh, digamos, según esta teoría, alberga tres cerebros que fueron desarrollándose por orden de aparición. Primero fue el reptiliano, ¿no es cierto? Se llama reptiliano por los reptiles. Luego fue el límbico, digamos, desarrollado en los mamíferos primitivos. Y por último el neocórtex, generado por los mamíferos evolucionados o superiores, entre los cuales, por supuesto, estamos nosotros. Entonces, ese cerebro humano, compuesto por estos tres, este, por supuesto que, digamos, regula diferentes cuestiones, ¿no? En el caso del reptiliano, los ciclos de atención, el sueño, la actividad física, el emocional, la parte motivacional,
eh, el estrés, las emociones, y el humano, digamos, el último de todos, el neocórtex o cerebro humano, lo que nos permite es, digamos, el razonamiento, la lectoescritura, la memoria operativa, el lenguaje. Entonces nos permite comunicarnos con otros y desarrollar toda esta parte matemática y de conocimiento y de pensamiento que no tienen los otros animales. Entonces, ¿por qué es importante esto? Los neurocientíficos dicen, digamos, que nosotros decidimos con la emoción y justificamos a partir de la razón. Eh, por eso es tan importante entender el tema de los sesgos en la toma de decisiones y entender cómo funciona nuestra cabeza. Y aquí, digamos, yo hago un paralelismo, ¿no es cierto?, con las organizaciones. Por ejemplo, cuando hablamos de lo reptiliano, el cerebro reptiliano nos dice si tenemos que huir o tenemos que pelear. Es decir, el reptiliano nos sirve a nosotros para trabajar la intuición, ¿cierto? Y saber si estamos en una situación comprometida o no. Es el que nos cuida, ¿no es cierto? Nos alerta de los peligros, etc. El límbico tiene la vinculación, digamos, con lo emocional, es decir, con lo que sentimos, con las relaciones, con el afecto, etc. Y el córtex con la lógica, con el razonamiento. Entonces, eh, ¿cómo actúa, digamos, el cerebro ante una situación de decisión en una organización? Por ejemplo, si yo fuese el dueño de un comercio, ¿no es cierto? Y estoy tratando de ganarme el pan, trabajo, abro el comercio, tengo empleados, trabajo diariamente para lograr hacer una renta, pagar sueldos, impuestos, etcétera, y tratar de vivir de mi negocio. ¿Cómo actuaría mi cabeza ante una corrida bancaria? Bueno, es posible que desde el punto de vista reptiliano, esa parte de mi cabeza me lleve a correr a los bancos, a retirar los depósitos y vaciar las cuentas. ¿Por qué? Por el temor, ¿no es cierto?, a que me dejen sin la plata. Lo más probable es que esa sensación de, digamos, esa intuición, ¿no es cierto?, me lleve, ¿no es cierto?, a decir, bueno, salí, corrí y saqué la plata del banco. En lo límbico, lo emocional, ¿qué me genera a mí? Y bueno, el temor, ¿no? O sea, me genera el miedo de no poder pagar los sueldos, no poder pagar una importación, no poder pagar los impuestos, quedarme sin dinero para poder vivir, ¿no es cierto? O también podría, digamos, eh, generarme cierta tranquilidad si este, a partir de esta situación, ¿no es cierto?, en la macroeconomía se licúan mis deudas. Por ahí yo tenía deudas y no tenía nada en el banco, y entonces no me genera digamos, esa sensación negativa, sino todo lo contrario, por ahí hasta me aliviaría, qué sé yo, no lo sé, pero el cerebro va a funcionar en base a las emociones que me generen ese estado, esa situación. Y el córtex, o el neocórtex, ¿qué haría? Y bueno, analizar mi cabeza, además de sentir emociones, sentir miedo, alivio, lo que sea, y salir corriendo, ¿no es cierto?, hacer cosas, mi córtex me permite además analizar las medidas que yo tengo que tomar, que posiblemente sea, si tengo dinero en el banco, hacer un amparo judicial o preparar negociaciones con el Estado o las entidades financieras, negociar con proveedores, clientes, o sea, me va a permitir comunicarme, ¿no es cierto?, negociar, calcular, etc. Entonces, cada una de estas partes de nuestro cerebro nos va a generar algo, algún grado de respuesta, ¿sí? Razonada, emocional o actitudinal, dependiendo de la parte del cerebro que se acciona, y se accionan las tres, ¿no? Lo mismo en el caso de un aumento inesperado del precio de un producto, etc.
Entonces, lo que quiero marcar con esto es que las decisiones, ¿no es cierto? Las decisiones que se toman, estamos hablando siempre de planeamiento estratégico, estamos hablando de que tenemos que definir alternativas, tomar decisiones sobre las estrategias a llevar adelante, sobre objetivos, sobre metas. Estamos diciendo que nuestra cabeza puede, digamos, eh, trabajar con sesgos y por lo tanto hacer malos diagnósticos, y también, dependiendo del cuadro de situación, podemos tomar decisiones en base a cómo las procesamos. Eh, entonces, como decíamos, el cerebro, digamos, eh, reptiliano influye en las decisiones económicas mediante respuestas instintivas y emocionales. Porque, ¿qué busca el reptiliano? Proteger al individuo de amenazas, ¿no? Entonces, trata de preservarnos. Por lo tanto, digamos, la decisión es una decisión de protección. El emocional, ¿no es cierto?, tiene una influencia poderosa en la toma de decisiones económicas, y las emociones, la anticipación de recompensas, los recuerdos de experiencias pasadas pueden llevar a decisiones basadas en sentimientos, en un análisis no racional, ¿no es cierto? Más en lo sentimental que en un análisis racional. Entonces, esas influencias pueden ayudar a los individuos a tomar decisiones por ahí más equilibradas, combinando la intuición emocional con un análisis lógico y crítico, o no. Porque, por ejemplo, sale una promoción para comprar un auto, con una línea de crédito voy, me meto y lo saco. Eh, y por allí no me alcanza el sueldo. Y cuando mi señora me pregunta por qué me metí, le puedo decir, bueno, porque en realidad me pareció que el plan, digamos, era muy interesante. En el fondo, yo quería el auto. En el fondo, tomé una decisión emocional, sin tomar en cuenta las condiciones racionales. Por eso los neurocientíficos dicen que uno toma decisiones con la emoción y después justifica con la razón. Entonces, ¿por qué justifique la toma de decisiones? Bueno, porque me parece un plan en cuotas razonable, pagable, etcétera. En realidad no tomé en cuenta otros gastos, no tomé en cuenta la otra situación, no tomé en cuenta la situación país, mi trabajo, como si se cae, si se va a incrementar o no. Simplemente quería el auto, fui, lo pagué, entré en las cuotas y lo saqué. Eso es lo emocional. Y el neocórtex es esencial para la toma de decisiones porque nos permite analizar información de manera crítica, planificar a largo plazo, desarrollar estrategias detalladas y regular emociones e impulsos. Es decir, ¿qué, digamos, este animal, ¿no es cierto?, de la naturaleza puede hacer planificación a largo plazo? Planificar los animales, o incluso hasta los insectos pueden hacer una especie de planificación, ¿no es cierto? Cuando guardan comida para el invierno, cuando trabajan, ¿no es cierto?, en la construcción de su hábitat, etcétera, llevan adelante algún tipo de planificación, pero no hacen cálculos, no proyectan a años, ¿no es cierto? Entonces, es decir, hay un desarrollo, ¿no es cierto?, que es este neocórtex, ¿cierto?, que nos permite, ¿cierto?, ese cerebro desarrollado nos permite a nosotros integrar capacidades, ¿cierto?, analizar resultados, minimizar riesgos, etc. Esto es potestad de los seres humanos y no del resto de las especies. Entonces, analizando esto, y analizando los modelos, nosotros podemos hablar de plasticidad organizacional, ¿no es cierto? La plasticidad tiene que ver con esta capacidad de adaptación a las circunstancias, a las necesidades. Y entonces podemos hablar de modelo de negocios o podemos hablar de organizaciones, ¿no? De cuán plásticas son las organizaciones. Utilizando
el cerebro triuno. Entonces uno podría decir, analizando las organizaciones y utilizando este concepto de cerebro triuno, podemos incluso hacer alguna clasificación respecto al tipo de organización que estamos analizando. Podríamos hablar de organizaciones completas, ¿no es cierto? Organizaciones plásticas que funcionan con los tres cerebros, u organizaciones reptilianas o límbicas o neocórtex. ¿Cuáles serían estas organizaciones, ¿no? ¿O cómo funcionarían? Bueno, una organización reptiliana sería aquella que reacciona, ¿no es cierto? Estaría utilizando estrategias adaptativas, ¿no? Como vimos ya en videos anteriores. ¿Qué significa? Hay un problema y lo trato de enfrentar cuando revienta, ¿no? Y veo cómo voy manejando las cosas y lo que va pasando voy tratando de atajarlo como puedo. Este, es una organización que podríamos definirla como reptiliana, ¿cierto? O sea, reactiva a las situaciones. Después tenemos aquellas organizaciones límbicas, en donde lo emocional, ¿no es cierto?, pesa por sobre las otras dos cosas. Hay una extrema dimensión o un dimensionamiento excesivo de lo límbico por sobre los demás. Entonces, estas organizaciones son las que privilegian, básicamente, lo emocional por sobre el resto de las cosas, ¿no? Se toman decisiones estrictamente con la emoción y no con el resto, o el resto, digamos, participa poco. Entonces podemos tomar decisiones alocadas, decisiones que no tomen en cuenta el presupuesto, decisiones que, digamos, pongan a la organización en una situación muy complicada. Eh, Podríamos hablar o mencionar de ciertas decisiones políticas que muchas veces van en contra del mediano y largo plazo en una organización, ¿no? Entonces, muchas veces poder obrar con la emoción, con el corazón, y no tanto con el resto digamos, de los cerebros, ¿no? Y después tenemos la organización lógica, la organización neocórtex, aquella que toma decisiones con criterios exclusivamente económico-financieros. Y entonces que no tiene importancia, por ejemplo, el ser humano, las consecuencias, sino que lo que importa es el presupuesto y nada más que el presupuesto, y ajustar el presupuesto, y bueno, lo que no está dentro del presupuesto no sirve. Con lo cual, si nosotros, digamos, entendemos que una organización funciona, puede funcionar solamente con uno de los tres, vamos a ver que obviamente va a tener muchas falencias en diferentes aspectos. Entonces, ¿qué sería lo lógico, no? Lo lógico es una organización, llamémosle plástica, si una organización que se adapte, que tome decisiones para sobrevivir cuando sea necesario, que tome decisiones a partir de la emoción y que considere la cuestión social, la cuestión humana cuando se tiene que considerar y que también tomen decisiones lógicas cuando se tengan que tomar, ¿cierto? Porque no todo es emoción y no todo es tirar la casa por la ventana, porque después hay que seguir trabajando, viviendo, operando, prestando servicios, ¿cierto? Y cumpliendo con los ciudadanos, cumpliendo con los accionistas, con los clientes, con los proveedores, etc. Entonces, no está bien, ¿cierto?, que una organización privilegie algunas cosas por lo emocional, pero después deje un tendal, ¿no es cierto?, de personas este, digamos, sin respuesta, ¿no? Como por ejemplo estos, ¿no? Los proveedores, los contribuyentes, etcétera, por resolver temas emocionales o temas internos, etcétera. Y tampoco es bueno tener una organización que siempre esté reaccionando, que no planifique, ¿no? Que no utilice el neocórtex, que no planifique, que solo reaccione, o que lo único que importe sea la planificación, el presupuesto y nada de la gente o nada de lo humano que también ocurre en una organización. Entonces, una organización plástica
digamos, así definida es aquella que combina estos tres cerebros, ¿cierto? Que funciona, digamos, con una combinación equilibrada de estos tres elementos, y por lo tanto, cuando tiene que pensar y planificar, lo hace; cuando tiene que darle lugar a lo emocional, a la emoción, al corazón, lo hace; y cuando tiene que adaptarse, y defenderse, lo hace, ¿no? Entonces, tomando este concepto del cerebro triuno y habiéndolo visto de esta manera, como lo he explicado recién, mm, digamos, para pensar y para investigar sería interesante que ustedes trabajen sobre los tipos de organización pública a las cuales pertenecen, y si podría justificar su conclusión, además, ¿no es cierto? Si pueden estudiarla a partir de esta adaptación que hicimos, si puede definir a qué tipo pertenece, ¿no? Si forma parte de una organización plástica, o si actúa más a nivel reptiliano que el resto, o si es más emocional que el resto; o sea, justificar su conclusión, y a partir de ese análisis, qué cosas debería mejorar su organismo público, ¿no? Para, digamos, llegar a la plasticidad organizacional, ¿no? Esa sería la idea. Bien, vamos a bajar un poco el concepto de el neuromanagement que habíamos visto como introducción en el capítulo anterior, y que dijimos eh, es la aplicación de la neurociencia cognitiva al gerenciamiento, a la administración, a la conducción de organizaciones. ¿Y dónde se pone foco? ¿Dónde pone foco el neuromanagement o la neurogestión? Bueno, pone foco en los procesos neurológicos que se vinculan a la toma de decisiones. Hablamos de los sesgos, hablamos de unas cuantas cosas. ¿Qué se privilegia? Desarrollar inteligencia individual y colectiva y organizacional, ¿cierto? Inteligencia de equipos. Mejorar con esta, digamos, estos conocimientos de la neurociencia, la planificación, la gestión de las personas, ¿no es cierto? Tanto sea para seleccionarlas, formarlas, para la interacción grupal y para liderarlas, ¿no? Entonces, el tema del planeamiento hoy, ¿no es cierto? El planeamiento, y sobre todo el planeamiento estratégico, se caracteriza por desarrollar capacidades cerebrales, ¿no es cierto?, en la gente, porque en definitiva, los que arman los planes, los que tienen que llevarlos adelante, corregirlos, etcétera, son los seres humanos. Y qué mejor, ¿no es cierto?, que desarrollar capacidades cerebrales para tomar mejores decisiones, ser mejores líderes, mejores planificadores. De eso se trata el neuromanagement o la neurogestión. Por supuesto que para esto tenemos que tomar en cuenta, ¿no es cierto?, cómo razonamos los varones, cómo razonan las mujeres. Hay algunas diferencias. Estas diferencias hay que estudiarlas. Es una cuestión científica, no es una cuestión antojadiza, ¿no? Sino que, digamos, está estudiado, digamos, están estudiados estos temas en estudio y en evolución. Muchas veces la forma de tomar decisiones del varón es diferente a la mujer, porque a veces se decide con diferente variedad de argumentos, unos u otros. Unos privilegian factores más emocionales, o sea, tienen habilidades o capacidades, digamos, diferenciales, como la intuición, la emoción. Eh, en otros casos somos más lógicos, más racionales. Entonces, en la formación de un equipo de trabajo, tener, digamos, una combinación de género es importante, ¿no es cierto?, porque eso enriquece los equipos de trabajo. Entonces, el objetivo, digamos, básicamente del neuroplaneamiento es preparar al cerebro para que tome las decisiones adecuadas, ¿no es cierto?, para que pueda liderar, gestionar a una velocidad acorde a la velocidad del cambio, ¿no? Porque la organización tiene que adaptarse a los cambios y a lo que va
aconteciendo. Entonces, es importante prepararnos para la toma de decisiones. Entonces, antes imaginábamos los escenarios más probables y trabajábamos sobre esas opciones. Hoy, digamos, dada, digamos, la cantidad, ¿no es cierto?, de complejidad, el grado de complejidad ambiental, ya hemos visto también este tema, ¿no es cierto? El grado del estado de las relaciones de una organización con su entorno, una cantidad de elementos importantes, los cambios tecnológicos, los cambios sociales, etcétera, los cambios económicos, ¿no es cierto? Es posible que el escenario más probable no ocurra, ¿no? Y entonces es posible que ese escenario, o que ocurra el escenario improbable. Entonces, nosotros tenemos que adaptarnos, prepararnos para tomar decisiones sobre la marcha, en el momento que ocurren los acontecimientos, ¿no? Trabajar sobre estas 4 fronteras que habíamos visto en los videos anteriores, en las 4 trincheras, ¿no es cierto? La percepción, la intuición, la previsión, ¿cierto? El aprendizaje, la capacidad de adaptación. Entonces, desarrollar neuroplasticidad para la acción estratégica hoy es un requerimiento, no tanto para planear estrategias, porque eso es un conocimiento que ya lo tenemos, sino digamos, el valor agregado es desarrollar neuroplasticidad para tomar decisiones estratégicas. Esa es un poco la idea, ¿no? Por lo tanto, digamos, evitar la memorización de respuestas, ¿no? Digamos, sacar respuestas del pasado, ¿no es cierto? Aplicar soluciones del pasado que por allí, digamos, no nos funcionen en términos presentes y mucho menos de aplicación hacia el futuro. Entonces, el neuroplanning, como dijimos, la neuroplasticidad, nos lleva a trabajar en equipo, a mejorar las conexiones neuronales, mejorar la capacidad para tomar decisiones y para buscar soluciones de equipo, ¿cierto? También nos abre eh, a nuevos desafíos, eh, digamos, nos permite tener visiones desafiantes, ¿no es cierto? Generar mejores perspectivas en términos de innovar y de crear, ¿no? De tener capacidad para innovar y crear soluciones diferentes, mejores. Y por supuesto todo eso se da en los hemisferios cerebrales, ¿no es cierto? Tanto en el izquierdo como en el derecho, que se interrelacionan, ¿no es cierto?, para trabajar todas estas cuestiones, ¿no? El habla, la habilidad, la escritura, la música, la percepción tridimensional, la imaginación, o sea, todo eso, digamos, es propiedad de los hemisferios y se trabaja, ¿no es cierto?, en esta materia. No hay acción, dicen algunos neurocientíficos, ¿no?, sin emoción. Esto significa que muchas veces los resultados, las acciones, los comportamientos están o son visibles, ¿no? Pero en lo no visible, o sea, en ese iceberg, especie de iceberg que tenemos, digamos, lo que no se ve está debajo de la línea de flotación y que es lo que realmente mejora los resultados en una organización, tiene que ver con los hábitos, las emociones, los pensamientos, los valores, las creencias, los juicios, ¿no? Todo eso lleva a encontrar resultados, acciones, comportamientos y decisiones en el aspecto visible, ¿no? Pero el kit de la cuestión está debajo de la línea de flotación. Entonces, dependiendo de nuestros hábitos organizacionales, de nuestras emociones, de cómo pensamos, cuáles son nuestros valores, creencias, nuestras motivaciones, de eso van a depender los resultados en términos de acciones y de toma de decisiones en las organizaciones. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿No es cierto? No es cambiar porque se tiene que cambiar por el miedo a cambiar o la imposición, sino es cambiar porque se quiere cambiar, ¿no? O sea, acá la idea es, tenemos que mejorar las organizaciones porque queremos hacerlo, no por miedo, por imposición, sino porque realmente lo deseamos. Entonces, transformar el mindset
digamos, así como suena, ¿no? Mindset o mindset, como suena y como se escribe, colectivo, o sea, la mentalidad o actitud mental colectiva, depende, transformarlo, depende de unas, digamos, de ciertas cosas, ¿no? O sea, tener, por ejemplo, conversaciones sobre emociones y sentimientos, promover el bienestar, la reducción del estrés, diseñar metas y objetivos de cambio, impulsar culturas abiertas al aprendizaje, todo eso, digamos, impacta en la mentalidad o actitud mental colectiva, ¿cierto?, de una organización. Y esto es importante porque no se trata solo de planificar y hacer este trabajo como si fuese algo mecánico. La visión, la misión y los valores son compartidos. Ahí está uno de los secretos del planeamiento estratégico. Eh, el éxito de un buen planeamiento requiere compartir la misión, la visión y los valores, estar de acuerdo con las estrategias elegidas. Es decir, ¿qué sentido tiene que yo diga, ¿no es cierto?, como referente que nos tenemos que parecer, no sé, a un determinado país y todo el mundo cree que no debería ser así, tenemos que parecernos a otro? ¿O qué sentido tiene si yo como dueño de una organización o como dirigente de una organización digo que nosotros tenemos que ir hacia, no sé, hacia un lugar determinado, ¿no es cierto?, cuando todos los demás piensan que debemos ir al lado opuesto? Entonces, eh, es importante que esa mentalidad colectiva esté alineada, ¿no es cierto?, con todos los elementos del plan estratégico. Y para cambiar esa mentalidad tenemos que trabajar mucho, ¿no es cierto?, en impulsar culturas abiertas al aprendizaje, en conversar a gente, en diseñar objetivos de cambio, promover la participación, etcétera, ¿no? Bien, entonces el sistema motivacional desde la óptica de la neurociencia, y con esto vamos a ir cerrando estos temas, tiene que ver con la liberación de las emociones, ¿no? Los estímulos generan pensamientos, el pensamiento genera emoción, la emoción genera, o sea, a partir del pensamiento nos motorizamos, la emoción nos genera acción, la acción nos genera un nuevo estímulo, y ese nuevo estímulo nos genera otra vez nuevos tipos de pensamiento. Así es como se cambian los hábitos, ¿no? Eh, Bien, la neuroplasticidad, para ir cerrando estos temas, eh, se llama también plasticidad neuronal y se refiere a la flexibilidad que tiene el cerebro para regenerarse, modificarse y adaptarse ante nuevos contextos. Como ven acá, neuroplasticidad neuronal, plasticidad neuronal es esta capacidad de regenerarse. Por eso nosotros decimos organizaciones plásticas. ¿Qué son las organizaciones plásticas o neuroplásticas? Organizaciones que poseen, que tienen la posibilidad de regenerarse, de modificarse, de adaptarse a nuevos contextos y entornos. Son flexibles. Entonces, esa plasticidad cerebral, o este estudio, digamos, es un estudio de Kandel, un trabajo que ha hecho digamos, para la psiquiatría respecto de este concepto, ¿no es cierto? Y es, digamos, cuando se habla de, de- de la plasticidad cerebral en los humanos, no a nivel organizacional, sino lo vemos a nivel humano, es la constatación de que la experiencia vital y todos los tipos de aprendizaje, incluyendo la psicoterapia, influyen en el pensamiento, las emociones y la conducta. La experiencia vital y los tipos de aprendizaje influyen en pensamientos, emociones y conducta y modifican las conexiones de nuestros circuitos neuronales. Es decir, que los procesos sociales y biológicos terminan modificando nuestra conducta y modifican la expresión genética. Es decir, todos nosotros nacemos, aprendemos, crecemos, pero somos
influenciamos y somos influidos por el contexto. Y ese contexto, cómo nos criamos, cómo nos tratan, cómo tratamos, etcétera, va generando cambios en nuestros procesos sociales, biológicos, modifican nuestra genética, nuestra conducta, etcétera, ¿no? Es decir, todo eso nos pasa porque somos individuos conectados con un ámbito mayor, que es nuestro contexto, que es nuestra sociedad, que es nuestra familia, etcétera. Entonces, todo eso, ¿cierto? Compañeros de trabajo, etcétera, todo eso, digamos, genera aprendizaje. Ese aprendizaje influye en pensamiento, emoción y conducta, influye en los circuitos neuronales, en cómo nosotros pensamos, y eso tiene influencia en los procesos sociales, biológicos, y nos modifica con nuestra propia conducta y modifica nuestras expresiones genéticas. Bien, por supuesto que la neuroplasticidad revela que el entrenamiento mental puede modificar el cerebro, que no es ni fijo ni inmutable, ¿no? Es maleable. Así como la neuroplasticidad y el entrenamiento modifica el cerebro, esa neuroplasticidad puede modificar una organización. Cómo funciona una organización, cómo trabaja en equipo una organización, cómo puede mejorar, digamos, esa organización. Bien, entonces, actividades para desarrollar la neuroplasticidad. ¿Cómo podemos adquirir neuroplasticidad? Bueno, por ejemplo, en una organización o a título personal, aprender nuevas habilidades, ¿no? Adquirir nuevos conocimientos sobre temas que despierten curiosidad, desviarse ocasionalmente de las rutinas, ¿no? Tomar rutas diferentes, probar nuevos hobbies o cosas que nos permitan pensar o utilizar la cabeza en otras cosas. No es un capricho que en las organizaciones más evolucionadas, por ejemplo, haya momentos de esparcimiento, momentos para no hacer nada, momentos para crear, momentos de distensión, momentos para dedicarlo a otras cosas. Las organizaciones, cuando buscan estos momentos de relajación, de creatividad, de innovación, están buscando neuroplasticidad en los individuos y en los equipos de trabajo. No, no es, es adrede, digamos, esto, es provocado, es una decisión organizacional, empresarial, digamos, generar neuroplasticidad a partir de que los empleados, los individuos, aprendan en su lugar de trabajo nuevas habilidades, que tengan nuevos conocimientos, que puedan salir de la rutina dentro del trabajo, por ejemplo, hacer otras cosas, ¿cierto? Todo eso genera neuroplasticidad. Entonces, estos, en términos de resumen, ¿no? Cuando hablamos del cerebro, y para hacer un resumen final, dijimos que es moldeable, se regenera, se adapta, crea y deshace conexiones, consolida vínculos neuronales. ¿Y cómo producimos neuroplasticidad? Dijimos, aprender nuevas habilidades, nuevos conocimientos, cambiar hábitos, cambiar rutinas, dejar de hacer siempre lo mismo. Como dijimos, en las organizaciones muchas veces hay días que no se hace rutina, que se dedica, hay momentos para pensar, para jugar, para hacer juegos en equipo, para intercambiar opiniones con otros sectores, ¿no? O sea, salirse de la rutina para generar neuroplasticidad, ¿no? Explorar sitios diferentes, conocer nuevas personas, interrelacionarnos con nuevas personas, todo eso genera neuroplasticidad. ¿Cómo se genera neuroplasticidad en las organizaciones? Vinculándonos, ¿no es cierto?, con otras organizaciones, haciendo alianzas estratégicas con otras, de conocer otras organizaciones que hacen cosas diferentes a las nuestras, aprender de esas organizaciones. Todo eso genera neuroplasticidad. Y por supuesto, absoluta y totalmente vinculado con el planeamiento estratégico, ¿no? Es decir, a mayor y mejor capacidad neuroplástica en las organizaciones,
se supone que mejor debería ser todo el proceso de planificación estratégica. Entonces, aprovechando este concepto, y para cerrar, digamos, este primer módulo, pensemos e investiguemos de qué manera pensamos nosotros que el organismo público al que nosotros pertenecemos genera neuroplasticidad. O sea, ¿genera o no la genera? ¿Podría dar un ejemplo de generación de neuroplasticidad dentro de su organismo público? Podría ser que no ocurra, ¿no es cierto? Y si no ocurre, ¿cómo podría generar su organismo público, su sector, ¿no es cierto?, neuroplasticidad para mejorar los vínculos del trabajo en equipo, tener mejor capacidad de adaptación, planificar mejor? ¿Cómo podría generarse neuroplasticidad en su área de trabajo, en su organización pública? ¿Bien? Con esto terminamos la primera unidad y vamos a dar comienzo en los próximos videos a la unidad número 2.